Alexa, de Living. Muy bien. Ok. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido a este culto de estudio bíblico. Este es el culto de estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A, K13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Tenemos culto los domingos comenzando a las 10 de la mañana con la escuela bíblica dominical. También tenemos culto los martes, culto de oración. Los miércoles tenemos compañeros de oración. Los martes, el culto de los martes no se transmite. Y los jueves tenemos estudio bíblico. Y en esta hora, ¿verdad? Estamos aquí en nuestro estudio bíblico. Todavía parece que hay problemas con el sistema. Parece que no quiere subir el sistema. Sí, se queda como loading. Tenemos, ¿cómo se dice? Problemas técnicos. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, así que aunque parece que tenemos problemas técnicos, se ve bien. Por allá veo a la familia Ortega Pérez. Dios les bendiga a mis hermanos. Voy a ponerlos por acá. Muy bien. Bien, vamos a continuar, como habíamos dicho, ¿verdad? Con nuestro estudio bíblico acerca de la Biblia. Y a diferencia de otros estudios bíblicos, ¿verdad? Este es un estudio bíblico acerca de la veracidad de la palabra del Señor, acerca de lo que es la Biblia. Es muy importante, ¿verdad? Que podamos entender nuestra Biblia. Y habíamos hablado la semana pasada que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene unos temas importantes. Habíamos dicho que el jueves pasado que está escrita en tres idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. Y también decíamos que tiene varios temas. Uno de ellos es que Dios es el Padre creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe. Otros temas que también nos habla la Biblia, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en el Antiguo Testamento se llama el ángel de Jehová. También habíamos dicho que otro de los temas es que acerca del Espíritu Santo, que nos habla acerca del Espíritu Santo. Otro de los temas es la formación de Israel, ¿verdad? Y no estamos poniendo los temas, ¿verdad?, en un orden cronológico, sino que estamos trayendo hacia al azar unos temas que son algunos de los temas que trae la Biblia, son temas importantísimos. Otro tema que nos habla la Biblia es acerca de las consecuencias del pecado, de la salvación del hombre a través del suyo Jesucristo, de la caída del hombre. Otro de los temas es la segunda venida de Cristo. Y otro de los temas es el juicio final. Y la Biblia eh, es el libro de instrucciones de Dios para nosotros, los hombres. Dios le bendiga. Dios te bendiga, pastora Lourdes. Dios te bendiga, Isaías, que nos está viendo desde Bayamón. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Y a los hermanos que nos están viendo, antes de nada, ¿verdad? Vamos a comenzar orando. Señor y Padre, te damos gloria y te damos honra, Padre. Te pedimos en esta hora, Padre amado, que tú nos des sabiduría de lo alto, Señor. Padre amado, para entender tu palabra, para hablar tu palabra, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, sé con nosotros. Oh, mi Señor, mi Dios amado, bendice a aquellas personas que se han de conectar eventualmente en este estudio bíblico. Bendice a cada uno de ellos. Bendice, Padre amado, a los que en el futuro también se vayan a conectar de igual forma. Padre, yo te pido, mi Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestra mente y nuestros corazones con tu palabra y podamos tener
un encuentro verdadero contigo, podamos tener, Padre amado, una relación más profunda contigo, Padre amado, a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, saludamos a la pastora Lorena, que también nos está viendo a través de Facebook, y a su esposo, el capellán Jorge Cortés. Y nos habíamos quedado, ¿verdad? Que habíamos hablado y nos habíamos quedado en esta área, ¿verdad? Que donde la Biblia tiene el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, y entonces habíamos dicho que habíamos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Está la palabra testamento y habíamos dicho dos razones particulares. Primero, perdón, que el testamento, la palabra testamento nos habla de un legado, ¿verdad? Como cuando el papá de uno quiere dejarle a uno una herencia, un legado. Pues el Señor nos ha dejado un legado, el Padre de los cielos nos ha dejado un legado para que lo conozcamos mejor, para que profundicemos más en su presencia, para que nos acerquemos más a Él, por un lado, y por el otro lado, el testamento nos habla de un pacto entre Dios y los hombres, ¿verdad? Cuando se habla de un pacto, ¿verdad? Cuando se habla de un testamento, dicho sea de paso, un testamento de un padre a un hijo, pues tienes que ir a la corte y la corte tiene que ratificar ese testamento. Este testamento en particular, la corte es celestial, la corte de Dios. Y, eh, y es el pacto de Dios con el hombre, ¿verdad? Y hablamos también que la Biblia tiene varios pactos, tiene unos 9 pactos. En esta noche vamos a mencionar algunos de ellos, no vamos a mencionarlos todos, porque la idea es que entendamos, ¿verdad? Podamos ver cosas de la Biblia y no vamos a entrar en los detalles porque tenemos una clase de los pactos de Dios. Bien, saludamos a nuestra capellán Marisela Pérez, que nos está viendo directamente desde Juncos. Y uno de los pactos que aparece en la Biblia es el pacto que Dios hizo con Noé. Sabemos, ¿verdad? Allá en Apocalipsis, en Génesis, perdón, capítulo 5, sabemos que allí está plasmado, ¿verdad? De ahí en adelante, el 5 y el 6 en adelante, está plasmado la anécdota del diluvio. Pero después del diluvio, Dios hizo un pacto con los hombres a través de Noé. Y fíjese lo que dice, eso se encuentra en Génesis, capítulo 9, versos 12 al 17. Génesis, capítulo 9, versos 12 al 17. Saludamos a nuestro capellán, el Martín Ramos, que nos está viendo también desde Junco. Dios te bendiga, Martín. Gracias por dejarnos saber que se oye bien. Te lo agradezco mucho. Buscando Génesis, capítulo 9, versos del 12 al 17. Y estamos hablando en este estudio bíblico, esta es la segunda parte de nuestro estudio bíblico acerca de la Biblia. Y estamos ahora hablando de algunos de los pactos que menciona la Biblia. Y dice así la palabra de Dios. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todos los seres vivientes que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Bien, este pacto es el pacto que hace Dios con toda la humanidad. Fíjate que está diciendo sobre y con toda carne. O sea, que está hablando de todos los seres por perpetualidad. O sea, la tierra no va a volver a ser destruida nuevamente con agua, es lo que está diciendo. Saludamos a nuestra hermana Maribel López, que nos está viendo directamente desde Pensilvania, que hace una calor en Pensilvania y están allá con un sol que se quema en la espalda. Bueno, seguimos. Dios te bendiga, Maribel.
God bless you, bro. Joseph, que están por allá por Estados Unidos. Bien, este pacto que está hablando aquí es con toda la humanidad y no tiene condiciones, porque los pactos de Dios, algunos tienen condiciones y otros no tienen condiciones. Y este en particular no tiene condiciones. Es un pacto perpetuo entre Dios y la humanidad. Entre Dios, a través, usando a Noé, a través de Noé, entre Dios y la humanidad, y no va a volver a destruir. Y el pacto es que Él nunca más va a volver a destruir la tierra o la carne o toda carne con agua. No va a haber otro diluvio jamás. Otro diluvio universal no lo va a haber jamás. Este es básicamente el core, el centro de este pacto que Dios tiene con el hombre. Y este es con toda la humanidad. A diferencia de otros pactos que vamos a ver, por ejemplo, el siguiente va a ser el pacto con Abraham o el pacto de Abraham, que se encuentra en Génesis capítulo 17. Hay varios textos bíblicos que hablan del pacto. Yo solamente escogí uno, pero hay otros que hablan de este pacto en particular en Génesis. Y aquí en Génesis capítulo 17 del 10 al 11, vamos a verlo, para beneficio, ¿verdad?, de los hermanos que se están conectando. Estamos hablando acerca de la Biblia. Este estudio bíblico es acerca de la Biblia y ya hablamos, ¿verdad?, de los temas que tiene la Biblia. Y estamos hablando de algunos de los pactos que encontramos en la Biblia. Nuestra Biblia, nuestro Dios es un Dios de pactos. Tenemos que tener claramente en nuestra mente que nuestro Dios es un Dios de pactos. Y Dios hace pactos con los hombres. Saludo a mi hermano, el doctor, filósofo Edgar Ortiz, que se encuentra en Hinesville, Georgia, allá con la calor que hace en Georgia. Está allá también mi hermano Edgar. Dios te bendiga, Edgar. Este pacto, como decía, nuestro Dios es un Dios de pactos. Hay unos 9 pactos en la Biblia, pero yo no voy a tocar todos y no voy a profundizar mucho tampoco, sino que este estudio bíblico es acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Por qué la palabra de Dios es tan atacada? ¿Y por qué es la palabra de Dios? Entonces, estamos mencionando los pactos y ya hablamos acerca del pacto con Noé, que a veces también se le llama el pacto noético. Vamos en este momento entonces a hablar un poquito acerca del pacto con Abraham y cogimos el texto bíblico de Génesis capítulo 17 verso 10 al 11. Les recuerdo, ¿verdad?, que este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 17A, 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Bien, me confundí con 17 porque estamos viendo Génesis 17. Y les recuerdo que este es el estudio bíblico, el culto de estudio bíblico, la segunda parte de la Biblia. Y estamos hablando acerca de los pactos. Siempre dejo un espacio, ¿verdad?, cuando yo menciono un texto bíblico para que usted escriba. Es muy importante, ¿verdad?, que usted escriba los estudios bíblicos para que cuando usted tenga su devocional personal diario, pueda repasarlo, pueda estudiarlo por su cuenta. Bien, así que Génesis 17 del 10 al 11 dice: este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y esto es uno de las veces que habla de la señal del pacto. Recuérdense que Abraham es el hombre que Dios escogió para fundar, hacer la nación de Israel. Es Abraham. Abraham tiene unas bendiciones y unas promesas de parte de Dios. Y hay un pacto entre Dios y Abraham, y que Abraham y toda su casa y todos sus descendientes tienen que circuncidarse. Esa es la señal del pacto. En el que vimos anteriormente, en el pacto de Noé, la señal del pacto es el arco iris. Pero en este en particular, la señal del pacto es la circuncisión, porque está hablando con Abraham. Y este pacto es para Abraham y su descendencia. Amén. Aquellos que les gusta guardar el sábado, pues deben considerar también hacer eso. Pero es porque están fuera del pacto. Te lo digo de una forma jocosa, ¿verdad? Pero no. Bien,
Así que es muy importante, ¿verdad?, que podamos ver en este pacto en particular esta señal. Esta es la señal entre Abraham o los israelitas, lo que son la descendencia de Abraham. Entre todas las promesas, obviamente, Dios le dio a Abraham y a su descendencia todo el terreno que corresponde desde la parte oeste o este de Egipto, por ahí para arriba, hasta casi lo que hoy en día es casi Turquía, allá arriba. O sea, todo eso y hasta la mitad del desierto, básicamente todo eso le pertenecía o le supone que le pertenece a Israel. Porque hoy en día hay unos conflictos con Gaza, hay unas guerras allí, ¿verdad? Pero se supone que todo eso le pertenezca a Israel. Pero en otra ocasión, en otro estudio bíblico, vamos a hablar por qué Israel fue echado de allí y por qué estas personas están poblando esa área, el área que le correspondía a Israel. Bien, así que ya vimos cuál es el pacto entre Dios y Abraham. Ahora vamos a ver el pacto entre Dios y los israelitas, el pueblo de Israel, porque hay otro pacto diferente. Está el pacto con Abraham y su descendencia, para identificar quién es de la descendencia de Abraham. Y también está el pacto con Israel, también. Está el pacto con Israel, hay un pacto con David. No vamos a mencionar ese pacto, pero vamos a mencionar el pacto con Israel porque estos son uno de los pactos que ha traído problemas a la iglesia hoy en día. Parece ser que no se está, para algunas personas no está claro, ¿verdad? El pacto, este pacto en particular. Bien, este pacto se encuentra en Éxodo capítulo 31, de verso 15 al 17. Éxodos 31, del 15 al 17. Gloria a Dios, aleluya. Éxodo 31 del 15 al 17. Les recordamos que los martes tenemos culto de oración. Toda persona que está allí en Bayamón y se quiera acercar a nosotros, con mucho gusto, las puertas están abiertas para oración. Ese culto es presencial, ese culto no se transmite. Pero los miércoles, que es un culto, el culto de compañero de oración, ese no es presencial, ese sí se transmite. Bien, Éxodos capítulo 31 del 15 al 17 dice así: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Muy bien. En cuanto a este pacto se refiere, este es el pacto dado al pueblo de Israel a través de Moisés. Y la señal de este pacto es el sábado. El sábado. O sea, los judíos, o los israelitas, mejor dicho, los israelitas tienen dos señales. La señal del pacto con Abraham, que es la circuncisión, y la señal del pacto con Israel, que es el día de reposo. Dios le da, a través de Moisés, unas leyes, unos estatutos, más de 1000 reglas o leyes para cumplirse. Y habla en detalle en muchas áreas, habla en detalle en comida, qué pueden comer, qué no pueden comer, habla en detalle en sexo. No se puede tener sexo con animales, no puede tener sexo con la hija tuya, ni con la esposa, ni con la madre tuya, ni con la tía tuya, etcétera, ni con la mujer menstruosa, y así sucesivamente. No puede tener relación sexual de dos personas del mismo sexo, porque todo eso es abominación a Jehová. Entonces, cuando es abominación a Dios, a veces es un poquito difícil para mí como cristiano entender por qué nosotros tenemos que tolerar algo que es abominación para Dios, ¿verdad? Pero eso se lo dejo a ustedes para que lo analicen. Y dentro de este pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel están las leyes también de la muerte, las leyes de las ciudades de muerte, las leyes de, perdón, las ciudades de refugio. Entiéndase que cuando la palabra del Señor dice no matarás, cuando vemos en el hebreo original que se escribe, ¿verdad? Se entiende que no incluye matar por defensa personal o por accidente,
no incluye por defensa del territorio, como los policías o los um, soldados que están defendiendo una área, etcétera, ¿verdad? Como no lo incluye cuando una persona mataba a otra persona por accidente o en el trabajo o lo que sea, para que el que venía a vengar esa muerte, el familiar que viniera, pues entonces a esa persona se le ponía en una ciudad de refugio por el resto de su vida allí, o hasta que el sacerdote muriera, para que viviera allí y él se tenía que mudar para allá, probablemente con toda su familia, para que esa persona no viniera a matarlo, él estaba allí refugiado. ¿Verdad? No, no es lo mismo cuando una persona mataba intencionalmente o premeditadamente, que dice la palabra que se apedrea a muerte. Así que en este pacto incluye todas estas cosas, inclusive incluye hasta la convivencia con los seres humanos, con todo el mundo. Dice que si tú vas por el camino y encuentras el burro de un vecino, que se lo lleves al vecino, no lo dejes allí en la calle. O la oveja o el becerro de alguien, va y se lo lleva. ¿Ve? Está hablando aún de relaciones interpersonales. En este pacto es bastante amplio, te tiene que leer para poderlo ver completo, tiene que leerse los libros de Génesis, de Éxodo, Deuteronomio, Número, Éxodo, Deuteronomio y Número. Ahí están básicamente todas esas leyes y usted va a ver ahí, ¿verdad? La complejidad. Pero aquí estamos hablando, ¿verdad? No estamos hablando en profundidad de estos pactos, porque hay una clase que vamos a traer acerca de los pactos de Dios y vamos a hablar, ahí sí vamos a hablar profundamente de cada uno de los pactos. Pero en esta clase, como es de la Biblia en términos generales, hablamos de los pactos. Así que este es el pacto con Israel, es el sábado. Y esto es uno de los temas que hoy en día está la iglesia adventista y otras iglesias, ¿verdad?, que guardan el sábado como parte de la gracia, y la gracia no es parte del sábado, el sábado no es parte de la gracia, el sábado es parte de la ley dada a Israel. ¿Eh? Ahora sí, que Dios dice que Él creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo descansó y lo glorificó. Eso la palabra lo dice y entiéndase, Dios no quiere que nosotros, los seres humanos, estemos trabajando todos los días, sino que Dios quiere que nosotros saquemos un día para Él. Ya sea sábado, domingo, lunes o martes, el día que usted vaya a escoger para Dios es para Dios, para su familia, para Dios, no para ir a trabajar, no para ir a hacer dinero, no. Entonces, la iglesia, pues, no la iglesia católica, porque la iglesia católica no existía cuando esto sucedió. Usted lo ve en el libro de los Hechos, dice que la iglesia se reunía los domingos, ¿eh? O cuando podían, porque estaban en persecución también. Así que es necesario que veamos y veamos los libros de historia acerca de la Biblia. Hay un buen libro que les recomiendo de Justo González, que se llama Historia del Pensamiento Cristiano o Historia de la Iglesia, cualquiera de los dos. Habla de este punto también. La iglesia se reunía los domingos y tenía varias razones para hacerlo, pero no vamos a entrar mucho en detalle, ¿verdad?, en este aspecto. Saludamos a nuestra hermana Carmen Rosa Martínez, alias Negui. Dios te bendiga, Negui, qué bueno que está con nosotros en nuestro estudio bíblico. Nuevamente les recuerdo que este estudio bíblico es acerca de la Biblia. Estamos hablando acerca de algunos de los pactos de la Biblia. Ya mencionamos el pacto con Israel, el pacto con Abraham, el pacto con Noé, etcétera. Y no estamos entrando profundamente en los pactos para, ¿verdad?, dejar espacio para el momento que vayamos a hablar de los pactos. Pues es importante que le demos, perdón, su tiempo. Les recuerdo que este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Allí con mucho gusto los domingos comenzamos a las 10 de la mañana, les recibimos con los brazos abiertos. Hay un grupo de pastores, asociados, capellanes, y toda la congregación les recibe con los brazos abiertos. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien. El próximo pacto que vamos a ver, que es el último pacto realmente, es el pacto con la iglesia. Fíjate que es el pacto también con Israel, porque aunque no lo menciono aquí, no está puesto en el, ¿cómo se dice?, en este estudio bíblico, no traje ese texto bíblico, pero ya en Jeremías capítulo 33 o 30-33 dice que haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con el pueblo de Israel cuando lo saqué de Egipto, sino que haré un nuevo pacto y pondré mis leyes en su mente y en sus corazones.
Y más adelante dice también que en Joel, que en este nuevo pacto el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne. Toda carne significa el pueblo de Israel y todos los que no son israelitas también. Así que este pacto le corresponde al pueblo de Israel, pero también le corresponde a la iglesia. Y este es el pacto que vamos a ver ahora, que es el pacto del Señor Jesucristo. Se encuentra, vamos a escoger solamente dos textos bíblicos que hablan acerca de la señal de este pacto. Se encuentra en Mateo capítulo 26, verso 28. Mateo 26, 28. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Le doy un espacio, ¿verdad?, para que lo escriban. A ver, si ustedes tienen una libreta o algo, pues escriban los textos bíblicos, hagan unas notaciones allí, ¿verdad? Para cuando usted esté en su devocional personal diario, pues tenga la oportunidad, o si tiene la oportunidad de darle una ojeada, un estudio, sería muy bueno. Bien, Mateo capítulo 26, verso 28 dice, porque esto es mi sangre, está hablando el Señor Jesucristo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, el derramamiento de la sangre de Cristo viene siendo, no es la señal del pacto, es parte del pacto, ¿verdad? Es el sacrificio que se hace por el pacto, es la paga de ese pacto, ¿ok? Porque realmente aquí lo que estamos viendo es la cena del Señor, y la cena del Señor esa es la señal del pacto, la cena del Señor. Si lo vemos un poquito más claro, allá en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, del 22 al 24. Marcos capítulo 14, del 22 al 24. Marcos 14, del 22 al 24. Dice así: y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada, o es derramada, perdón. Así que está hablando de que esta es la señal, de que esta es la señal, lo que le llaman la comunión, ¿verdad? Partir el pan y tomar el vino, que representa la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Así que en el cristianismo la señal del pacto viene siendo básicamente la Santa Comunión. Claro, hay tres señales en particulares, pero eso viene en otro estudio bíblico. La señal del pacto, cuando hablemos de los pactos, ¿verdad? Que es el bautismo en agua, la Santa Cena y el bautismo en el Espíritu Santo. Pero eso lo hablaremos cuando hablemos acerca de los pactos. Así que encontramos en la palabra del testamento que Dios nos da múltiples oportunidades para reconciliarnos con Él. Dios, el creador de los cielos y la tierra, dueño de todo lo que existe, quiere que nosotros, que somos sus criaturas, nos volvamos hacia Él y seamos sus hijos. O sea, el Padre quiere una relación más cercana con nosotros, y por eso es que tenemos hoy en día lo que conocemos como la Biblia. Él quiere ser nuestro Padre y quiere darnos todo lo que Él posee, y lo hace a través del Señor Jesucristo. Ahora bien, había dicho que la Biblia está dividida en dos partes, está el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, obviamente ahí está pues los principios. Hay unos 36 libros, si no me equivoco. Y estos son Génesis, Éxodos, Levíticos. Lo tengo en una tabla, pero qué pena que no lo puedo mostrar para que lo puedan ver. Así que Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías,
Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y estos se dividen en ciertos grupos. Saludamos a nuestro amigo y pastor Carlos Pujol, que nos está viendo también a través de Facebook. Dios te bendiga, Carlos. Bienvenido a nuestro estudio bíblico. Este estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos hablando acerca de la Biblia. Un estudio bíblico, si valga la redundancia, que es básico de la Biblia. Y entonces estamos hablando ahora de las divisiones de la Biblia. Estamos hablando del Antiguo Testamento en particular, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 40, 39 libros. Tiene 39 libros el Antiguo Testamento y está dividido en lo que se conoce como la ley, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros, que es Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio. Luego vienen los libros de historia o de la historia de Israel o de la formación de Israel, que es Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Y entonces tenemos los libros que se conocen como los libros poéticos, que es Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Tenemos los profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Y los profetas menores, que son Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas menores. No son los profetas menores porque sean menores de edad, sino es que son los profetas menores, se les llama menores porque son los menos que escribieron, los menos que han escrito, o por lo menos los menos que se han encontrado, de los que se han encontrado escritos. Porque Isaías, aunque solamente tiene Isaías, pero el libro es voluminoso. Al igual que el libro de Jeremías es bastante grande también, y Jeremías también escribe Lamentaciones. Y Ezequiel también es un volumen bastante grande. Así que los otros pues son libros más pequeños. Saludamos a nuestro capellán Jorge Cortés, que nos está viendo a través de Facebook. Dios te bendiga, Jorge. Así que esta es la división del Antiguo Testamento. Muy importante leerlo todo, porque aquí vemos todos vemos los primeros 8 pactos que habla la Biblia, y vemos una serie de situaciones de cómo aplica la gracia de Dios, cómo aplica el poder de Dios, cómo aplica la ira de Dios, cómo aplica la salvación para nosotros, o la misericordia de Dios, etcétera. Y en el Nuevo Testamento tenemos entonces unos 20, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 30, unos 27 libros, que son los siguientes: el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Hechos de los Apóstoles, Romano, la epístola a los Romanos, la primera epístola a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios, la epístola a los Gálatas, la epístola a los Efesios, la epístola a Filipenses, la epístola a los Filipenses, la epístola a los Colosenses, la primera epístola a los Tesalonicenses y la segunda epístola a los Tesalonicenses, la primera epístola a Timoteo y la segunda epístola a Timoteo, la epístola a Filemón, la epístola a Tito, la epístola a los Hebreos, la epístola de Santiago, la primera epístola de Pedro, la segunda epístola de Pedro, y la primera epístola de Juan, la segunda de Juan y la tercera de Juan. O sea, la tercera epístola de Juan, la epístola de Judas, epístola universal de Judas, y Apocalipsis. Y también estos tienen unas divisiones. También se agrupan en clasificaciones. Por ejemplo, los evangelios son el Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan.
También hay otra persona, hay personas que añaden la epístola de los hechos de los apóstoles como parte de los evangelios, pero es historia, básicamente la historia de la iglesia. Y tenemos las epístolas del apóstol Pablo, que es la epístola de los Romanos, primera y segunda de Corintios, la epístola de Galatas, la epístola de Efesios, la epístola de Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalónica, de Tesalonicenses, que son las epístolas para que él escribe, excepto Romanos, en las demás él escribe para solucionar una serie de cosas y problemas. Y digo excepto Romanos porque la iglesia de Roma no la fundó Pablo, sino que la iglesia de Roma todavía no se sabe quién fue que la fundó. Saludamos a nuestro hermano y capellán y pastor, David Haddock. Dios te bendiga, David, qué bueno que estás con nosotros. Y sabemos que la epístola de los Romanos, la iglesia de Roma no la fundó Pablo. Pablo en esta epístola, que es muy importante, presenta el Evangelio, presenta todos los puntos claves del Evangelio, toda la profundidad del Evangelio, y es básicamente como una síntesis, como en el libro de Isaías, es como una síntesis de toda la gracia, bien explicada, ¿verdad? Para los romanos. Entonces, tenemos las epístolas pastorales, que es la primera y segunda epístola a Timoteo, la epístola a Filemón, la epístola de Tito. Entonces, tenemos una epístola que es a los hebreos, que hay personas, ¿verdad?, que dicen que no fue Pablo quien la escribió, o que fue otra persona, o que fue alguien bajo Pablo, pero los judíos de aquel tiempo, cuando vemos los papeles históricos, los judíos de aquel tiempo siempre entendieron que fue Pablo el que escribió esta epístola. Así que ellos estuvieron más cerca del hecho en que cuando se escribió, así que es lo más seguro. Tenemos también la epístola universal de Santiago, una epístola universal para la iglesia. La primera y la segunda epístola de Pedro, que también son universales, y la primera, segunda y tercera epístola de Juan, que son también universales. Y la epístola de Judas, que es también universal, y Apocalipsis, que es escatología, que es también universal. Se entiende que Apocalipsis, las epístolas de Juan, Apocalipsis y el Evangelio de Juan los escribió Juan. Y el Evangelio de Mateo lo escribió Mateo, el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos, pero es Pedro quien está escribiendo a través de él. Y el Evangelio de Lucas lo escribe Lucas, enviado por el apóstol Pablo. Aunque en el Evangelio él está respondiendo a Timoteo, a Teófilo, pero es Pablo quien está respaldando esta iniciativa. Bien, así que vemos claramente que la Biblia es la palabra de Dios. Vemos, ¿verdad? Hemos hablado un poquito acerca de sus divisiones. Hemos hablado acerca de algunos de los temas importantes de la Biblia. Hemos hablado de los pactos de la Biblia. La semana que viene, cuando hablemos, vamos a ver por qué la Biblia es atacada. Porque la Biblia sí es atacada de un principio por Satanás. Y de ahí en adelante, obviamente, la palabra de Dios ha sido atacada grandemente, y eso tiene una gran razón de ser. La semana que viene, cuando estemos nuevamente en este estudio bíblico, hablaremos un poquito más profundamente acerca de ello. Y veremos en profundidad, de una forma un poco más profunda, este asunto de por qué la Biblia, que siendo el libro de Dios, es más atacada. Con esto concluimos por el día de hoy nuestro estudio bíblico. La semana que viene vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de la Biblia. Lo estamos cogiendo suave, ¿verdad?, para que usted vaya engranando, pero ya esto va cogiendo ligereza y vamos a ir avanzando. Amén. Así que vamos a orar. Y les recuerdo que este fue el estudio de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Allí con mucho gusto les recibimos. Tenemos un grupo de pastores y capellanes que con mucho gusto les recibimos con los brazos abiertos. Tenemos culto los domingos comenzando a las 10 de la mañana. Los martes tenemos culto de oración a las 7:30 de la noche. Los miércoles, compañeros de oración a las 7:30 de la noche. Y los jueves, como de costumbre, culto de estudio bíblico. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre, te adoramos, te glorificamos, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hasta nuestros días llega la Biblia, llega tu palabra hasta nuestros días, muy importante para nosotros, porque es
Es para nosotros importante porque de esta forma podemos conocerte, de esta forma te hemos conocido y profundizamos en ti y tu palabra que es viva y eficaz nos habla diariamente, Padre amado. Te damos gracias por cada uno de los hermanos y amigos que se han conectado a través de Facebook. Te pido, mi Señor, mi Dios amado, que tú los bendiga, que tú bendiga a aquellos que se han de comunicar aún después de esta transmisión, que se han de enlazar nuevamente para ver esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, llenado de tu presencia. Permite, Padre amado, que aquellos que no te conozcan tengan una experiencia personal contigo, Señor. Padre amado, en esta hora levantamos un clamor especial por los políticos. Estamos en el año que cambia de gobierno básicamente en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos. Y te pedimos, Señor, que las personas que están tomando sus posiciones, que que tu Espíritu Santo toque sus mentes y sus corazones, que haya temor de ti en ellos, Señor. Y que, Padre amado, ellos puedan pensar y analizar profundamente la responsabilidad que ellos tienen sobre sus hombros delante de ti para con este pueblo y con el mundo entero, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Nos vamos a ver nuevamente en nuestra próxima programación, nuestra próxima transmisión. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bye.